Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados con más de 40 años de experiencia en el área migratoria sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando desde las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, quien es experta en casos de inmigración y tiene más de 40 años trabajando en este campo aquí en los Estados Unidos, ayudando a más de 4,000 familias por cada año. 4,000 familias cada año que se pueden reunir, que pueden tener un alivio migratorio, que pueden obtener un beneficio basado en las leyes migratorias de los Estados Unidos. Y el día de hoy la tenemos con nosotros completamente en vivo. También Cindy está aquí para traducirnos en la mañana de hoy. Buenos días, Cindy, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, Juan. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos a la abogada Margaret Wong. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I am very good, and good morning, Mr. Juan and Ms. Cindy. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, vamos a empezar preguntando acerca de la situación que se ha presentado con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que en una presentación en público pidió a las personas de no entrar ilegalmente o no entrar forzosamente por la frontera sur. ¿Qué nos puede decir al respecto, abogada? So, Ms. Wong, let's begin the show by talking about a little bit about what happened with the Madam Vice President Kamala Harris, where she said in a speech that she gave in Guatemala, "Do not come to the States by crossing the U.S. south border." What can you tell us about this? Yes, there are two things. I have always, people in this kind of work, immigration work, know that the Republicans and the media would never accept non-stringent enforcement, which means that there are a lot of kids coming up. And then if Biden goes ahead and say we have to deport them, I mean, how could you deport kids, right? So we have to let them in, but we don't have enough facilities. So it's either you're damned if you do, you're damned if you don't. So the easiest, I shouldn't say the easiest, the most efficient thing is to say, don't come. If I were Vice President Harris, I would say, please don't come in a year. Give them a deadline so they know if I don't come today, I can still come a year later. So give us that year to really enact some new laws. And that's her position. She's bringing a lot of money into Guatemala, into different countries. So they're trying to give people jobs, get people the farms, to grow stuff, to give them apps so they can make money down there and not have to come up to make money. Ahora nos comenta Juan dos cosas. Siempre dentro del mundo de la inmigración hay una pelea entre los demócratas y los republicanos e incluso la prensa nunca están de acuerdo y siempre, aunque una persona haga algo bueno, siempre le toman el lado malo. Entonces, ¿cómo cambiaría la frase que dijo la vicepresidenta Harris? Dice la abogada que no fue eficiente la manera como ella lo dijo. Solamente dijo, no vengan, no crucen, pero no da como una esperanza, no da una fecha límite. La abogada dice que ella lo hubiera dicho de otra manera. Ella hubiera dicho, ok, no vengan hasta dentro de un año, no vengan hasta dentro de 6 meses. Les está dando un poco de esperanza, un poco de tiempo para que ellos sepan que, ok, en ese momento no puedo llegar, pero sí tengo la esperanza de poder llegar dentro de un año. Eso por primera parte. En segundo punto, dice la abogada que la vicepresidenta, de hecho, está usando muchos recursos económicos, se está trayendo muchas oportunidades, se están tratando, ese es el plan que tienen con el presidente de Guatemala y con el presidente de México, que están tratando de crear ya sea posiciones de trabajo o invertir en otro tipo de oportunidades para que las personas se puedan quedar en sus países y no tengan la necesidad
de venir a los Estados Unidos, Juan. Así es, y es algo, bueno, que realmente muchas personas quieren venirse a los Estados Unidos, sea por trabajo o sea por oportunidades, otros porque realmente tienen miedo de estar en sus países, otros porque han vivido en pobreza extrema, y también hay otras personas que por tener sus familiares aquí en Estados Unidos de alguna manera quieren llegar hasta este país. Pero también tenemos otra pregunta interesante, porque muchas personas están cruzando ilegalmente por la frontera sur, cruzando por áreas no inspeccionadas, pero hay otro grupo de personas que está entregándose en la frontera y posteriormente estaban solicitando el permiso para entrar, y para esto estaba la entrevista de miedo creíble, la famosa credible fear. Pero al parecer ahora se está hablando de quitar esta entrevista de credible fear y de una vez, si la persona tiene una solicitud de asilo, resolver su entrevista y decidir si le niegan o le aprueban el asilo. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Ms. Wong, we understand that there's two types of group of people crossing the border. There's a group of people that come through unexpected places or unexpected points, but there's another group of people that come directly and say, hey, I'm here because I need to apply for asylum, or because I'm asking for a permit or a parole entry where I can go to the States. But now they're talking about removing the credible fear interview. So for the people who want to apply for asylum, either they'll be denied or approved, like on point, but without having an interview. Do you have any details about this? Right now, I have no details. There is a rumor that they're going to try, you know how President Trump changed the work permit? Instead of 151 days, all new asylum filed after August of 2020, you have to wait for 1 year to file work permit. 1 year is 365 days. So now Biden is talking about anybody who newly arrived at the border. The immigration has to finish all interview, all IH, everything within 300 days, is to prevent the people that came newly up the border to get work permit, because you have to wait 365 days. So this is one reason why the 300 days. But whatever they do, instead of taking risk, and especially having children coming in, my recommendation is still, please don't come, because you don't want to get hurt. You don't want to, you don't know how trip. Like I came in 69. I was only barely 19, 18 years old. My little sister was barely 17, 18. But those were the simple days, It's not like now, especially if you come without papers, you don't know who, like Mr. Juan said, he knows someone, they just kidnap you. We don't know. These are really wonderful young people, older people, and these people are bad because you have drug people, you have gun people at the border. I mean, it's not like 10 years ago, 20 years ago, it was a simpler world. But let's talk about something more interesting. Today, I would like to tell you there are 4 new laws. That's very, very exciting. Awesome. Yes. So the U.S. Supreme Court just last week came out with a new law saying that TPS people, which affect a lot of El Salvadorians, because El Salvadorians have 2 kinds of TPS, maybe Venezuelans, people who had TPS. If you came illegally, which Venezuelans normally, most Venezuelans in new days, they come legally, so it does not affect you. Anybody who came undocumented and got TPS, you cannot get green card if you're married to a citizen. This has always been the law, so I won't worry too much about it, but it's so fun that U.S. Supreme Court thinks it's a good case that they took it up, because it's very hard to get cases up to U.S. Supreme Court. So number one, if you came illegally, if you got TPS, if you're married an American citizen or your child is over 21, you could not get green card. That's just a superficial ruling. In the meantime, that's always been the law. Even Mr. Juan and Miss Cindy was saying, isn't that always the law? I said, that's why you get parole. What did I tell you? That's why Trump last year is saying, after August, after March, if you get parole and left and come back, no more parole green card, right? So that's another way that I'm hoping someone will bring it up. So number one, that's what the courts say.
That's why parole is becoming very important. Number two, U.S. Supreme Court also overruled the Ninth Circuit, which is a huge circuit. It was California, Seattle, Washington, Alaska. So what U.S. Supreme Court, the second case is saying credibility. That means even though the alien testified credibly, the appeals court could really look at the case and reopen the case because they don't believe it. So it's not just, actually, it's very much always the law after Real ID Act that appeals court, which is the Ninth Circuit, Ohio Sixth Circuit, you can always look at credibility. But if the finder of fact, which is the IJ, the immigration judge, if he feels that the alien is credible, we should believe because he's the finder of fact. What U.S. Supreme Court overruled is the Ninth Circuit say, well, if the IJ say this, or if the BIA say this, is this. U.S. Supreme Court is saying that, well, California, you're wrong. Because U.S. Supreme, that's why it's so important to get judges that we like up there. Because now the judges is controlled by, Trump appointed 3 judges. Because Justice Ginsburg died, the awesome woman, he got one, she got one. So he picked 3, but this is a unanimous court. So it's a full court. The other exciting case is Sixth Circuit, which I live, Ohio, Kentucky, Tennessee, and Michigan. And I'm licensed in Ohio, Michigan, and Tennessee. What we are saying, and that's a great news, is saying, which is interesting, the Sixth Circuit is very conservative, but this time he's ruling for the alien. He's saying that there's no reason why the Trump court cannot admin close the case if you want to do admin close to do 601A, because there's a parallel track. If I married an American citizen, but if I illegally entered, I need 601A to leave the country and come back. That's why I'm telling the government, I want to go. Please let me go home, right? So I can leave and hopefully I can come back with a green card. But the Trump administration and even the Biden and even the Obama administration at one time is saying that, well, if your case is already in court under a 10-year cancellation asylum, I won't let you admin close the case so you can leave and come back. So there's a problem because the parallel track is not, because even though I want to leave, America is telling me I cannot leave. If I leave, I cannot come back. So Sixth Circuit now says that if you want to leave, you could leave, just file for admin close. For past 6 years, Sixth Circuit, which is the 4 states, we cannot do admin close. So this law just came in last week. So we are looking at our cases again and see, can I do admin close? Which under Obama early days we have done, and then it's just in a mess. So I'm learning again at the age of 70 is all this. The 4th case that's very exciting, it's a U.S. Supreme Court case on the Chavez, which we have talked about for weeks before, which is, of course, the April 29th of 2021, when there's no NTA date and time, you can do a motion to reopen and the time stop rule to file the 10-year cancellation or to terminate. We are pushing our limits. Like this morning in our staff meeting with a case where 601 is already approved, 601A is approved, but the case is in Atlanta and the court would not admin close. But that's an 11th Circuit case. So we are looking at it and say, how could we transfer the 6th Circuit argument into the 11th Circuit? We also need to do some research on 11th Circuit. Where are they standing on admin close? So this is fun. Being a lawyer is not just, fill out a work permit form, fill out this. You really have to look at the trend, look at what cases you want to go on appeal to win some cases. Once you win an appeal, you're not affecting only your own client. You're affecting like hundreds of people. Like this admin close, it probably affect maybe 3,000-4,000 people. That's why it's so important to have good judges or judges that believe in their job. It's not just a lifetime appointment means that once you go to U.S. District Court, U.S. Circuit Court, and U.S. Supreme Court, it's life. You cannot get fired unless it's really something serious. So that's the exciting news for today. Thank you so much, Ms. Wong, for sharing. And Cindy? Bueno, la abogada tiene muchísima información el día de hoy. Primero nos estaba comentando que existe el rumor que todas las personas
que quieren cruzar la frontera y están aplicando o quieren aplicar por asilo, entonces ya no tendrían la entrevista, pero no tenemos detalles finales acerca de ese rumor. Recordemos que durante la administración de Trump, todas las personas que cruzaban o que pedían por asilo antes de la administración de Trump tenían hasta 150 días para poder aplicar por su permiso de trabajo. Luego vino la administración del expresidente Trump y dijo, no, 150 días no les voy a dar, sino que les voy a dar 365 días. Entonces todas las personas podían aplicar o pueden aplicar, porque esa es la regla en este momento, pueden aplicar por su permiso de trabajo hasta después del año de haber aplicado por su asilo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En ese momento, la administración del presidente Biden está tratando de acelerar, están contratando muchísimas personas en la frontera para que hagan procesar de manera más rápida todas esas aplicaciones y terminar estos casos, decidir más o menos en 300 días. ¿Qué sucede? Es una manera de la administración del presidente actual de prevenir que todas esas personas obtengan un permiso de trabajo. Entonces, la abogada recomienda no crucen en ese momento, está muy difícil la situación. Ella vino, estaba recordando que ella llegó más o menos en el año 69, cuando ella tenía más o menos 18, 19 años, su hermana tenía 17 años, entonces en aquellos días era mucho más simple la cosa. No había tanto problema al no tener papeles, pero ahora no, como estaba comentando Juan el otro día, que ahora uno cruza la frontera, lo pueden secuestrar, le piden dinero a su familia, lo matan, lo violan, o sea, hacen muchísimas cosas y es muy peligroso este viaje. Por lo tanto, no crucen, dice la abogada. Luego también nos estaba dando información acerca de 4 leyes que se han actualizado en los últimos días, o de hecho algunos salieron el día de ayer, otras salieron la semana pasada. Y la primera es que la Corte Suprema dijo, lo cual no es algo nuevo, es algo que estábamos discutiendo anteriormente, que no es nueva esta ley, pero no sabemos por qué lo están trayendo a colación en ese momento, pero que todas esas personas que tienen TPS y que cruzaron de manera ilegal, están, de manera indocumentada, no van a poder obtener su residencia permanente green card si están casados con un ciudadano o si tienen hijos que son ciudadanos. O sea, no van a poder obtener su residencia permanente si cruzaron de manera ilegal. Pero dice la abogada, no se preocupe, creemos que eso va a ser algo superficial. En segundo punto, estaba comentando la abogada que la Suprema Corte le está mandando al 9º circuito, que comprende los estados de California, de Alaska, entre otros, a que tienen que reabrir los casos, mostrar que hay la persona que está aplicando tiene una credibilidad, entonces hay que creer a esas personas. Y está diciendo que por favor reabran estos casos, que no los cierren de manera administrativa, sino que los hagan procesar. En tercer punto, estaba comentando también que en el circuito 6, que comprende los estados de Ohio, Kentucky, Michigan y Tennessee, no hay ninguna razón. Esto está cambiando lo que el 9º circuito está diciendo, sino que está diciendo no hay ninguna razón por la cual nosotros no le vamos a permitir a la persona que salga o que cierre su caso de manera administrativa. Recordemos que durante los gobiernos del expresidente Obama y del expresidente Trump, cuando un caso estaba en la corte, no lo dejaban cerrar el caso de manera administrativa, no podía tener casos paralelos. Por lo tanto, eso es algo que se está tratando de cambiar y queremos traer esta iniciativa que tiene el sexto circuito para el circuito número 11, que comprende los estados de Georgia, que están acá en el sureste de los Estados Unidos, usando más o menos la política de Nis Chávez, que vino a efecto en abril 29 de este año, en la cual decía de que todas las NTAs o todas las notificaciones para presentarse en la corte que no tuvieran fecha y día, entonces uno podía apelar su caso para reabrirlo. Entonces, la abogada le recomienda a todos los abogados de inmigración, miren lo que está sucediendo, vean cuáles son las noticias que están en ese momento, no solamente tomen el dinero de las personas, sino que traten de ganar casos. Necesitamos buenos jueces, dice la abogada. Entonces, esas son algunas de las cosas que estaba comentando la abogada Juan. You need some water, Cindy?
I see. I do. Muchas gracias. Bueno, excelente la interpretación de parte de Cindy. De verdad que lo anotó todo, lo memorizó absolutamente todo. Y bueno, gracias por hacer ese excelente trabajo en la parte de la traducción. El día de hoy estamos abriendo líneas telefónicas para todos ustedes por primera vez. A partir de hoy vamos a tener llamadas telefónicas completamente en vivo. Si usted quiere hacerle una pregunta a la abogada Margaret Wong, vamos a recibir su llamada completamente en vivo. Así que puede marcar ahora mismo al 678-650-1248, 678-650-1248. También puede llamar para más información y para hacer una cita directamente con la abogada al 216-259-8897, 216-259-8897. Este próximo lunes, la oficina de la abogada va a estar atendiendo en persona en la ciudad de Nashville. Este próximo lunes 14, si no me equivoco, lunes 14 de junio van a estar en la ciudad de Nashville y el martes 15 van a estar en la ciudad de Chicago. Para todas aquellas personas que han ido a hacer una cita en persona, los abogados de la oficina de la abogada Margaret W, con ellos pueden hablar directamente face to face, lo cual es muy importante. Estamos en la era... las medidas de seguridad. Claro, estamos en la era post-COVID, que, bueno, nos hemos asegurado y esperamos que todos ustedes se hayan vacunado ya, como lo ha hecho el equipo de la oficina de la abogada Margaret Wong. Sin embargo, ustedes, a la hora de entrar, vamos a tener todas las medidas de bioseguridad, igual utilizar su mascarilla respectivamente, para garantizar su seguridad y la seguridad del equipo de trabajo. El número de teléfono al que usted puede llamar para hacer una cita en Nashville para el 14 de junio y en Chicago el 15 de junio es el 216-259-8897, 216-259-8897. Tenemos varias preguntas interesantísimas, abogada, y vamos con la siguiente. La leo directamente en inglés, Cindy, para ahorrar tiempo, y nuestra gente que quiera leer la pregunta, pues ahí la tienen en español en nuestra pantalla. I live in California. I entered to the United States with a tourist visa. I applied for asylum 2 years after I entered to the United States, and there is a job opportunity that they offer me the labor certification. It's a company, it's a food processing company. And I would like to know if I qualify, because they say that they can help me with that process. And not only me, but also a lot of people. They have said that I could only apply if I applied for my asylum before having 1 year in the United States. And right now I have my work permit and I'm still waiting for my immigration interview. Interesting. What he's saying is that he filed that's 700 and some days. The whole thing about employment base, your legal entry, you're allowed 180 days out of status. That's why they're saying that. So because you cannot get a work permit until, in those days, 151 days after I filed asylum. So in this case, he filed asylum more than 2 years later. And he didn't get the work permit for another 8 months. So 2 years and 8 months, he did not get a work permit. So it doesn't matter if you work illegally or you stay here illegally. Illegal work is the same as illegal stay, all right? Now, this is a case where the perm, because the employer is already paying him, the perm will be approved, I-140 will be approved. So as far as the employer is concerned, he wants to help and he will win the case. The problem is, can we get this alien or this person a work permit and green card? As long as he has sisters and brothers who have green card or citizen, and his parents are living or already have green card and citizen, definitely go ahead and use the employer. Let me explain to you why. It doesn't matter how many days you're out of status here, which you already passed 180 days. It matters that once the perm is approved, I hope he's not from India and China. As long as he's not from there, perm will be, it takes only about 2 months to 6 months, but your prevailing wage. This is a Venezuelan person as well. Venezuela, perfect. So
Oh, Venezuela, he's going to get a green card approval. He's already on TPS anyway, so don't even bother. I think TPS people one day will get green card. He's Venezuela. He can probably, he already applied for asylum. NTA probably issued. He did not have asylum interview. He can actually withdraw the asylum now and file the TPS. He already got TPS for another 18 months. I won't bother with perm. Because this perm case, unless he has parents or spouse who have green card or citizen, then he can do a pardon, which means that he has to leave the country and come back. But Biden is going to come up with some new law. I would not do, it's a Venezuelan, I would not do perm because he already have TPS. He can withdraw 589. And if he doesn't withdraw, he should win the 589. He came 2.5 years ago. So in those days, Venezuela is already very bad. He can win the case. He's probably upper middle class. And the fact that the employer is willing to help him, he's doing very good in his job. I would not do perm if I were him because he could win asylum. And I think Biden would come up with new laws on TPS. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, que la razón por la cual su empleador o su prospecto de empleador le está negando que le pueda ayudar es porque recordemos que toda aquella persona que se queda fuera de estatus más de 180 días es muy difícil de poder ajustar su estatus. Entonces, él se ha quedado haciendo la suma de 365 más 365, más o menos 730 días que se ha quedado de manera ilegal, sin estatus. Y el hecho de haber trabajado de manera ilegal, pues eso también corresponde a una estancia ilegal. Por lo tanto, es muy difícil por esa parte. Dice la abogada que él podría seguir con la certificación laboral siempre y cuando él tenga hermanos o hermanas o padres que tengan una residencia permanente o que sean ciudadanos. Por esa parte se podría arreglar, pero está comentando la abogada que esa persona, Juan nos estaba dando el detalle que esa persona es de Venezuela. Por lo tanto, dice la abogada, olvídate de la certificación laboral y mejor quedémonos con el TPS, porque recordemos que todos los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos pueden aplicar, no recuerdo la fecha hasta en ese momento, pueden aplicar para el TPS. Entonces, estaban aquí el 8 de marzo y pueden aplicar hasta el 5 de septiembre. Gracias. Y entonces que se olvide de la PERM, de la certificación laboral y que nos enfoquemos más con el TPS. Se podría cancelar entonces la aplicación de asilo, la 589, pero dice que como viene de Venezuela, entonces puede ser de que gane su caso. Entonces, que lo mantenga. Estamos creyendo que el presidente Biden va a venir con alguna solución para todas aquellas personas que necesiten aplicar por un perdón, una 601A, y que tengan que salir del país. Entonces, podría ser que este no sea el caso de esta persona que tenga que regresar a Venezuela porque sabemos la situación difícil en la que se encuentra el país en este momento, Juan. Aparte del TPS, que es un aval para que esta persona incluso pueda salir de los Estados Unidos, tener una entrada legal nuevamente y de pronto pensar en otras posibilidades. Thank you so much, Ms. Wong, for this answer. It was really, really clear. And vamos con la siguiente pregunta. Recuerden que usted puede llamar para hacer una cita con la abogada. El número de teléfono es el 216-259-8897 y van a estar atendiendo en persona en solo, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, in 5 days. En 5 días volvemos con las citas en persona en Nashville. ¡Yay! Y nos acaban de informar que el 12 de julio también van a estar en Nashville. El 12 de julio también van a estar en Nashville, pero queremos que ustedes hagan la cita para este 14 de junio, para el 15 de junio en la ciudad de Chicago, porque hay mucha necesidad y hay muchas personas que necesitan resolver su caso migratorio. Vamos con la siguiente pregunta. Liliana nos dice, una pregunta para la abogada. Si se acaba de recibir un permiso de trabajo OPT y se aplica TPS, ¿es conveniente aplicar a permiso de trabajo del TPS y ser aprobado? No afecta el permiso de trabajo anterior si se trabaja en algo diferente a lo que se estudió. Ms. Wong, this question says, if I just received my work permit, my OPT, and then I apply for TPS, is it possible that I can apply for, or is it convenient that I apply for the work permit through TPS? And in case that this is approved, what will happen with the OPT? Can I work in something different to what I study or what I major in?
Okay, let me explain what's the difference with OPT and TPS. TPS, number one, is a status. It's just like DACA. It's awesome. It's 18 months. You can do any job. OPT, you have to tell service, which is ICE, within 90 days what job you are taking, and the training, OPT is optional practical training, has to be the same as your degree. So if I have a degree in computer science, I should be doing computer work with my training, even though it could be free. And also OPT is only good for 12 months, but if you have a degree in STEM, like math or science, then you can have another 24 months. Definitely, I would do TPS, because TPS have a deadline of 6 months to apply. Now, Biden may extend the Venezuelan deadline, but they may not. It's like El Salvador. A lot of people, when they came so young, they didn't do TPS. They figured, oh, who cares? I don't need it. And now it's too late to apply for El Salvador. So definitely do TPS. Don't worry about your OPT. OPT, I prefer TPS. Bueno, la abogada nos comenta, primero nos da la diferencia entre que es un OPT y un TPS. El TPS, recordemos que es un estatus, funciona de la misma manera que DACA, por lo tanto usted tiene 18 meses con el estatus del TPS y usted puede trabajar en lo que usted quiera, en el área que usted quiera. Caso contrario al OPT, que es un entrenamiento práctico, opcional, que se le entrega a todas aquellas o las cuales aquellas personas que se gradúan, ya sea de una licenciatura, maestría o doctorado, pueden aplicar para un OPT, y el periodo de validez es de 1 año si estudia una carrera normal, pero puede obtener hasta 24 meses si estudia en una carrera de STEM, que esas son ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Por lo tanto, dice la abogada, no te preocupes por el OPT, haz el TPS. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir. Thank you so much, Ms. Wong, for having us today. We'll see you tomorrow, and we will have another couple questions that we couldn't do today. But thank you so much for your answers and for sharing knowledge. Thank you. Y Cindy, para usted también muchísimas gracias por la traducción. Ha sido una traducción de verdad excelente. Ahora sí necesito agua. Y va a necesitar un poquito de agua, Cindy, pero ustedes que tienen la oportunidad de hacer su cita con la abogada Margaret W. Wong, hable con un abogado que tenga de verdad experiencia en casos de inmigración, como la abogada Margaret Wong. Tiene más de 40 años de experiencia trabajando en esta área y realmente usted necesita a alguien que sepa de lo que está hablando y que haya tenido muchos casos como el suyo y le ayude a resolver su situación migratoria. El número de teléfono es 216-259-8897, 216-259-8897 es el número de teléfono para todas las oficinas a nivel nacional. Y el día lunes 14 de junio estará en la ciudad de Nashville y el martes estará en la ciudad de Chicago. Así que, por favor, haga su cita al 216-259-8897, 216-259-8897. Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados, con más de 40 años de experiencia en el área migratoria, sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897.